Buenos días, mi nombre es Irwin López, yo soy residente del cuarto año de Medicina Interna y el tema que vamos a ver hoy es un tema de suma importancia para todos los residentes, que es el razonamiento clínico, consecuencias para la educación. El razonamiento clínico es una parte importante de lo que es la medicina, debido a que el razonamiento clínico no es algo que se aprende simplemente por osmosis, es algo que tenemos que entender cómo se piensa, cómo se diagnostica. No es lo mismo, un paciente no va a llegar con nosotros con el diagnóstico en la frente de qué es lo que tiene el paciente, o sea, no va a llegar con neumonía, sino que va a llegar con disnea, va a llegar con respecto a tos, con expectoración. Todo eso tenemos que integrarlo para poder hacer un correcto diagnóstico clínico. El razonamiento clínico es la piedra angular de todo lo que es el diagnóstico médico, debido a que es el pilar principal por el cual podemos razonar y poder llegar a un diagnóstico. Todo eso es un proceso, ¿sí? Por ejemplo, primero existe la exploración física, existe la observación, perdón, después un interrogatorio, posteriormente viene lo que es jerarquizar esa información que tenemos, una exploración física dirigida. Por eso es la piedra angular de todo lo que es el diagnóstico o lo que es el conocimiento médico. Esas son las partes del ciclo de razonamiento: la observación, el análisis, la síntesis y las decisiones. ¿Por qué la enseñanza explícita de razonamiento clínico es fundamental? El razonamiento clínico, como les mencionaba antes, no es algo que se aprende por osmosis o directamente por estar con el paciente. Es parte de, pero el razonamiento clínico hay que entender el porqué de cada cosa. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle a un residente cuál es el diagnóstico, ¿no? Sí, cuál es el diagnóstico que cree el residente. Eso sí nos va a tirar un diagnóstico que él piensa que es, pero hay que preguntarle por qué llegó a esa conclusión. ¿Cuáles son cuál es la idea por la cual él ha decidido que es ese diagnóstico? ¿Qué otro diagnóstico diferencial existe? ¿Cuál es la consecuencia de ese diagnóstico y qué lo haría cambiar de opinión? Esa es la evolución del entendimiento sobre el razonamiento clínico. Por ejemplo, en 1970, en la Universidad de Michigan, en McMaster University, encontraron el modelo hipotético deductivo, que es el método que se planteó en ese entonces, el modelo que se planteó en ese entonces para seguir pasos estructurados, ¿no? Así como mencionamos, va primero un análisis, ¿no? Un diagnóstico, va el diagnósticos diferenciales, va el tratamiento. Entonces se encontró que con el tiempo realmente, en 1970, vimos ahí empezó el método hipotético deductivo, pero con el tiempo, en 1985, 1980, se encontraron que los expertos no solamente tenían el método analítico, sino que también tenían un reconocimiento de patrones, que esto era diferente, ¿no? Y al fin de cuentas daba más importancia a los expertos en el reconocimiento de patrones que en el modelo analítico o modelo hipotético deductivo. Tenemos primero este modelo, que es el modelo analítico hipotético deductivo. Es un modelo estructurado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una teorema de Bayes que nosotros nos dice primero, bueno, tenemos una hipótesis, tenemos un paciente con dolor precordial, entonces puede sugerirnos un síndrome coronario. Es lo primero que pensamos en la primera tabla, pero depende del contexto, ¿cierto? Si tenemos un dolor precordial en un paciente joven de 17 años, sí pensamos en síndrome coronario. Posteriormente se hace un estudio, ¿no? Se hace troponina, salen elevadas, sí es síndrome coronario. Entonces, primero es una hipótesis y posteriormente, a posteriori, tenemos el resultado de que lo más probable es que sí lo sea. En cambio, una paciente ya con edad, ¿no? Ya grande, diabética, hipertensa, es más probable, en la hipótesis B, más probable que tenga un síndrome coronario. Pero las troponinas salieron negativas, entonces a posteriori pues ya nos descarta prácticamente el síndrome, no puede ser otra causa. Las características claves del modelo analítico: es un proceso lento, ¿sí? Estructurado, genera hipótesis múltiples y es un cálculo de probabilidades. Lo que tiene, el sesgo que tiene es que directamente cuando pensamos ya en un diagnóstico, muchas veces nos casamos con ese diagnóstico. ¿Y qué es lo que hacemos? Pedimos estudio en base a ese diagnóstico. Entonces, ese es el sesgo principal que tiene el modelo analítico.
que podemos enfocarnos mal en un diagnóstico y no cambiar de decisión. El modelo no analítico es el reconocimiento de patrones. Este modelo podemos ver que es más útil en pacientes, en personas expertas, ¿sí? En médicos expertos. Ya el modelo analítico nos ayuda a conocer patrones típicos. Por ejemplo, si vemos un paciente que tiene tos, disnea o que tiene fiebre y consolidación, pensamos automáticamente en neumonía, ¿no? Eso nos hace un problema típico. Entonces, ya el reconocimiento de patrones nos sirve para eso, para diagnosticar enfermedades típicas o diagnósticos típicos. Pero si queremos, obviamente, un diagnóstico más certero, tenemos que usar ambos, ¿no? Y como dice aquí, es basado en la experiencia. Es basado en la experiencia, es un proceso automático. Esto directamente, vemos aquí que los novatos pocos usan el método no analítico, tienen más tendencia a usar el modelo analítico, que es lo más correcto, ¿no? Porque tienen más conocimiento de libros, más base. En cambio, ya vamos avanzando en el tiempo, vamos tornándonos ya expertos y prácticamente ya somos conocedores más de patrones. Este es un razonamiento clínico, ¿no? Que más o menos tenemos que directamente el razonamiento clínico no solamente se va a enfocar en el diagnóstico, va a tener todo un proceso grande que tenemos que llevar a cabo. Desde los datos del paciente, los síntomas, los estudios, integramos al paciente, posteriormente la comunicación con el paciente, de los procedimientos que se va a realizar, el tratamiento o de la enfermedad misma y el tratamiento, pero no solamente ahí termina, ¿no? Aquí vemos que el cuadro regresa. El tratamiento se va a ajustar a las pruebas que seguimos checando al paciente, cómo va con el tratamiento. Pues todo eso nos va a llevar revuelta a replantearnos todo de nuevo, ¿sí? El uso que nosotros le damos principalmente en la vida diaria no solamente es uno u otro, sino son los dos. Tenemos que usar combinación de ambos, del modelo analítico y no analítico. Tiene que haber una integración dinámica, ¿no? Uno, por ejemplo, analítico es el análisis, es análisis sistemático, es una prueba de hipótesis, y el otro es reconocimiento de patrones. Nos va a servir siempre para no sesgarnos ni en uno ni en otro. El sesgo que tiene el modelo no analítico es que directamente el mal reconocimiento de un patrón ya nos puede dar una enfermedad que no es la que realmente. Aquí vemos que el proceso sistemático de razonamiento clínico, como les decía, tiene etapas, ¿no? Primero, de hecho, la observación, de ahí posteriormente el interrogatorio, de ahí viene la exploración física dirigida, de ahí viene lo que serían las pruebas diagnósticas y de ahí sería lo que sería el tratamiento, ¿no? Ese es el proceso ideal de lo que es un proceso sistemático, no en ese orden. Entonces, aquí como vemos acá arriba, primero en un principiante es prácticamente adivinación, es prácticamente lo que sabe y cree que da con un diagnóstico, pero realmente es muy poco probable que dé con ese diagnóstico. Entonces, en un experto, por ejemplo, ya hay más reconocimiento de patrones, ya hay un esquema más ajustado. Entonces, a veces no solamente es pensar, sino saber cómo pensar también, que eso es lo importante de lo que es este tema, saber razonar clínicamente. Aquí vemos una tabla principalmente de cómo es el enfoque de las teorías en la toma de decisiones. Primero que nada está el enfoque integrado, ¿no? Que es directamente ambos, tanto el enfoque analítico como no analítico, que es lo más correcto, ¿no? Tener un enfoque integrado de ambos dependiendo del contexto. Por ejemplo, un paciente que llega, no es lo mismo un paciente que tenemos tiempo para pensar el diagnóstico que un paciente que nos llega a urgencias. El paciente que lleva urgencias, hay que actuar, depende de lo que vemos de ese paciente. A veces tenemos datos incompletos, tenemos nada más epidemiología y lo que el paciente, las comorbilidades del paciente. Entonces, el urgenciólogo tiene que actuar en base a la experiencia y lo que conoce. Por eso en esos casos es muy importante la experiencia. Tenemos que saber también que en el proceso de lo que es el razonamiento clínico, tenemos que tener claro lo que es sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque van a apoyar más nuestro diagnóstico. Si nosotros ya sospechamos de un diagnóstico de una enfermedad, tenemos que corroborarla con estudios, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber que la sensibilidad nos ayuda a descartar lo que son enfermedades
y la especificidad nos ayuda a poder confirmar enfermedades. Entonces, la sensibilidad, cuando una prueba es altamente sensible, un repaso nada más de lo que ya sabemos, ¿no? Cuando una prueba es altamente sensible, sirve para descartar esta enfermedad, ¿no? Prácticamente es un porcentaje alto de que el paciente no tiene esa enfermedad. La especificidad sirve para confirmar si sale positivo. El valor predictivo positivo nos dice qué tanta certeza hay de que ese estudio sea esa enfermedad. Y el valor predictivo negativo, si sale negativo la enfermedad, de la prueba, qué tanta certeza hay de que sea negativa esa prueba. Un ejemplo, tenemos aquí el anticuerpo antinuclear, ¿no? Que tenemos el lupus eritematoso sistémico. Tenemos una sensibilidad alta del 95-98%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 pacientes, 95 van a dar positivo para esta prueba, para el ANA. Eso no quiere decir que el paciente ya va a tener la enfermedad de lupus, no. Quiere decir que si sale negativo es probablemente que no la tenga. La especificidad nos dice que de 100 pacientes, la especificidad es del 65%. O sea que de 100 pacientes que no tienen la enfermedad, 65 van a salir realmente negativos. O sea, realmente son negativos. Y 35% puede ser que sean falsos positivos. Hay enfermedades que pueden elevar este anticuerpo, ¿no? Por ejemplo, la artritis, enfermedades autoinmunes, todo eso. Entonces no va a ser una prueba 100% fidedigna para diagnosticar lupus. A diferencia del valor predictivo positivo, como decimos, es baja, como pueden ver ahí. O sea, si el paciente tiene ANA positivo, no quiere decir que ya tiene lupus. Realmente el porcentaje es de 10 al 35%, porque realmente te eleva en otras causas, enfermedades reumáticas, infecciones, incluso personas sanas. Y el valor predictivo negativo, o sea que si es negativa, como vemos la sensibilidad y la especificidad, si es negativa, automáticamente pensamos que realmente el paciente no tiene lupus. O sea, con el ANA negativo podemos descartar el lupus prácticamente. Bueno, al momento de razonar clínicamente, tenemos que poder juntar nuestros dos hemisferios, ¿no? Tanto la parte analítica como la parte de razonar o la parte de la comprensión. Lo que es la parte del cerebro izquierdo es la parte más analítica, el análisis, una visión holística, en cálculo de probabilidades, datos cuantitativos, y el otro nos habla más de intuición, ¿sí? Con la experiencia nos vemos más capaces de entender patrones, ¿no? Entonces hay que tratar de integrar ambos hemisferios para poder llegar a un mejor resultado. En la transformación de la educación, actualmente tiene que haber un desarrollo progresivo, tiene que haber una enseñanza explícita, una base de datos mental. Aquí tenemos, como les decía, la enseñanza del razonamiento clínico no es algo que ya se aprende nosotros con ver pacientes, ¿no? Creemos que ver pacientes automáticamente el residente ya va a entender lo que es un razonamiento clínico. Eso no basta. Anteriormente así se pensaba. Tenemos el mal concepto de que ya que el residente esté viendo pacientes, ya con eso va a agarrar razonamiento clínico, y no es así. Tiene que estar ahí alguien, un tutor, para que pueda guiar al residente al método adecuado para poder razonar y poder llegar a un diagnóstico o poder llevar a cabo un tratamiento. Estos son los métodos probados para poder llevar enseñanza de razonamiento clínico. El principal es los casos múltiples y diversos, ¿no? Como mencionaba antes, un paciente no va a llegar con un diagnóstico en la frente. Entonces, lo que nos enseñan los libros son casos típicos, ¿no? Un paciente con, como les decía, fiebre, diaforesis, sudoración nocturna, nos hace pensar más pérdida de peso, nos hace pensar más en tuberculosis, ¿no? Entonces, esos son comportamientos típicos, pero eso lo aprendemos en los libros. En cambio, en el hospital nos va a enseñar casos típicos, pero que son factores diferentes. Los pacientes no todos se manifiestan en la misma edad igual, o con comorbilidades se manifiesta de manera diferente. Eso es lo que vamos a aprender a diferenciar. Aquí vemos más que nada cómo va aprendiendo realmente un estudiante de medicina, ¿no? Desde el primer año tiene ciencias básicas. El estudiante de medicina se pregunta muchas veces por qué tengo que aprender bioquímica, por qué tengo que aprender fisiología, fisiopatología.
Realmente eso se entiende mucho después. Cuando empieza a haber pacientes clínicos, se hace más coherente de lo que ya hemos aprendido. Si aprendemos ciencias básicas, sabemos por qué el paciente, por ejemplo, fisiología, por qué el paciente tiene disnea y por qué el paciente está hipoxémico, ¿no? Entonces ya directamente con la fisiología podemos entender por qué, del por qué falta oxigenación a ese paciente. Como podemos ver, lo ideal es que el primero entienda ciencias básicas y posteriormente el alumno tenga ya ese contacto, perdón, con los pacientes, ¿no? Que ya se pueda desarrollar más en un ámbito práctico. Siempre desde el primer año es importante que tenga ese contacto, pero pues directamente cada año va siendo más frecuente el contacto que tiene ya con el hospital o con los pacientes, ¿no? Como les decía, tiene que tener un contacto clínico desde el inicio, no esperar a los años finales, siempre contextualizar el aprendizaje y esto aumenta siempre la motivación del estudiante. Aquí vemos, por ejemplo, que al principio el alumno residente, desde que empieza del internado del pregrado, tiene una relación de casos libres, ¿no? Del libro prácticamente. El alumno ve casos del libro, pero posteriormente va teniendo más contacto con los pacientes y va ganando experiencia. Entonces, esto ya el alumno va aprendiendo y a tener relación y poder relacionar patrones. Entonces, cada vez va a ser más fácil para el alumno diagnosticar enfermedades porque ya tiene más conocimiento y más experiencia, ¿no? Al contrario que al principio directamente solamente tenía el conocimiento del libro. Es importante, como le mencionaba, el sesgo del no analítico vendría siendo directamente que se confunden patrones, no o equivocarse en los patrones. Del analítico vendría siendo el casarse con un diagnóstico, en ser temprano y prematuro de un diagnóstico, cuando realmente puede dar una vuelta, ¿no? Eso nos da la diferencia del combinado, por ejemplo. El combinado usa ambos y aquí como podemos ver, el error cuando usa un novato, el verde, nos dice que hay menos errores cuando usas los combinados, no tanto analítico como no analítico. En cambio, cuando usas solo el analítico, en un nuevo novato, por ejemplo, que no tiene tanto reconocimiento de patrones, va a tener mayor cantidad de fallo, ¿no? En cambio, como podemos ver, el método analítico tiene menor cantidad de fallo, el combinado mucho menos en un novato. Pero aquí vemos la diferencia, cómo se voltea la gráfica en el método, en el residente o el adscrito ya avanzado, ¿no? Directamente hay un cambio y el no analítico toma primero la ventaja y es menos errores que el analítico, porque recordemos que el reconocimiento de patrones ya lleva una ventaja sobre el analítico con el paso del tiempo, ¿no? En cambio, desde un principio, si se usa el método que es el combinado, tenemos una disminución grande de lo que son los errores. Aquí tenemos lo importante que es en el currículo que nosotros tengamos desde un principio el razonamiento clínico. ¿Sí? Desde un principio la precisión diagnóstica aumenta. Por ejemplo, un estudiante que solamente tiene un currículo tradicional sin lo que es el razonamiento clínico, es directamente bajo su impacto que tiene este alumno. En cambio, el alumno que tiene ya el razonamiento clínico nos lleva a un mejor impacto en su currículo, ¿cierto? Entonces, la enseñanza explícita, perdón, el razonamiento debe enseñarse formalmente, no asumirse como un subproducto automático de la adquisición de conocimiento. Tiene que haber, como les mencioné, una integración temprana, tiene que haber una práctica deliberada y una conciencia de sesgo, como les mencioné ya los sesgos de ambos modelos. Esta frase me gustó mucho porque dice que el médico no solo diagnostica aquello, el médico solo puede diagnosticar aquello que conoce y sospecha. Realmente, si no tenemos el conocimiento de una enfermedad, no podemos diagnosticar esa enfermedad. O sea, hay pacientes que realmente llegan con enfermedades muy raras, que realmente hay médicos que solo atienden neumonías y atienden diabetes, ¿no? Entonces, no puedes diagnosticar algo que no lo puedes pensar. Por eso el médico tiene que estar capacitado, sobre todo en el área clínica, de poder tener conocimiento de todo tipo de patologías, tanto comunes como enfermedades raras, ¿no? Eso nos compromete a nosotros de poder resolver enfermedades incluso que no son comunes, ¿no? Entonces, esta idea quiero que sea la principal que nos quedemos, ¿no? Que el médico, que hay que pensar en la enfermedad para poder diagnosticarla. Aparte de esto, también tenemos
que estar a la cabecera del paciente, ¿no? No solamente es el razonamiento clínico, sino que también llega el momento de tener empatía, ¿no? Por el paciente, de poder ser más humanos con ellos, porque a veces hay decisiones que se toman fuera de la autonomía del paciente y tenemos que entender que el paciente también es importante en parte de lo que es el tratamiento o el diagnóstico. El acto ético, por ejemplo, tenemos lo que es decisiones rutinarias, decisiones técnicas, hay complejidades y dilemas éticos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros por rutina demos antibiótico a un paciente a que el paciente que tiene mal pronóstico lo tengamos que intubar. Entonces es un dilema muchas veces ético, ¿no? Y de hecho tenemos que tomar en cuenta la decisión, si no se puede, del paciente, del familiar. Y ahí es donde el médico tiene esa sensibilidad o esa empatía de poder hablar claramente a los familiares de lo que se espera del tratamiento. No puedes acercarte a un familiar y explicarle tecnicismo médico que no te va a entender y se va a quedar con qué está diciendo este médico, ¿no? Tenemos que hablar conforme a su conocimiento y asegurarnos que el paciente está entendiendo correctamente lo que le estamos diciendo. Eso tenemos ya que saberlo todos, los cuatro pilares principales de la ética médica, que son la autonomía, como les comentaba, es el paciente puede decidir sobre su tratamiento. Si el paciente no quiere un tratamiento, no podemos obligarlo, pero tenemos que hacerle entender qué es lo que hace ese tratamiento. La beneficencia, siempre nuestro manejo tiene que ser hacia mejorar la calidad de vida del paciente, hacia mejorar las comorbilidades, a curar al paciente, ¿sí? La no maleficencia, un procedimiento tiene que ser mayor beneficio del daño que le puede hacer. Eso siempre, la no maleficencia. Y la justicia, tratar con equidad, ¿no? Y tratar de dar la atención equitativamente a todos los pacientes, no importando raza, no importando cultura ni nivel socioeconómico. En conclusión de esta parte de lo que es la- el conocimiento del razonamiento clínico, tenemos que es una competencia esencial hoy en día, el razonamiento clínico, para poder llegar a una competencia médica. De hecho, el médico excelente del médico tradicional es precisamente la diferencia en el razonamiento clínico que tenga este médico. Hay que integrar los modelos, tanto en lo analítico como analítico, y para eso necesitamos experiencia. Muchas veces, incluso las rotaciones que tenemos aquí nos dan mucha experiencia, ir a otros hospitales, saber cómo se manejan los pacientes también. Obviamente aumentan el currículo, ¿no? Es importante. Hay que prevenir los errores en base a conocer los sesgos y la dimisión de la ética, ¿no? La excelencia clínica requiere formar médicos que piensan críticamente, dedican éticamente y actúan compasivamente, ¿sí? Y vamos a empezar con esta parte que es la enseñanza de la cirugía. Eh, Contexto histórico. La cirugía anteriormente no se consideraba como tal parte del área médica. Anteriormente los barberos hacían actividades quirúrgicas, ¿no? O sea, no quirúrgicas, sino directamente ellos extraían muelas, ellos amputaban piernas, ¿no? Esas actividades las hacían sangrías, las hacían los barberos. Pero en México, en finales del siglo XVIII, por decreto del rey Miguel Joseph, empezaron a integrarse dentro de la medicina. Eso fue el avance de la cirugía. Anteriormente, como les mencionaba, las habilidades quirúrgicas se consideraban directamente habilidades manuales, no entraban dentro de la medicina. Pero posteriormente, con la llegada de nuevos procedimientos, por ejemplo, la anestesia, la antisepsia, que evitaba muchas contaminaciones y mortalidad, lo que era imágenes, que ayudaba más al tratamiento quirúrgico. Ya en el 90, en el 80, había técnicas mínimamente invasivas y en el 2000 ya la cirugía robótica, ¿no? Y actualmente ya no podemos ver separadamente lo que es la cirugía de la medicina. Actualmente es una competencia totalmente científica y que tiene ahora su importancia dentro de la medicina. Como les dije, hoy en día no se puede concebir la cirugía como algo independiente de la medicina. La enseñanza de la cirugía no puede separarse de los principios que rigen la enseñanza de la medicina. Actualmente nuestro título sale como médico cirujano, ¿no? Porque va junto los dos y anteriormente no era de esa manera. Actualmente el clínico tiende a ser más intervencionista que antes. Actualmente el clínico ahora coloca catéteres, pone sondas plurales,
algunas veces hace traqueostomía, ¿no? Que no debería, pero hace especialidades integradas. Las ramas quirúrgicas son indefendiblemente especialidades médico-quirúrgicas. En el sistema educativo, a partir del 1892, se implementó la idea de las residencias médicas. Lo que llevaba a cabo es que había una vida monástica de los residentes ya directamente dentro del hospital. Esto hacía directamente que el médico aprendiera directamente de los pacientes durante su estancia hospitalaria. Y actualmente hay una transición moderna, actualmente de un sistema tutorial a programas más estructurados, adiestramiento organizado y sistemático, y desarrollo de autonomía profesional, que es lo más importante del cirujano. El sistema de residencias médicas tiene un modelo. El modelo tiene la vida hospitalaria casi monástica del residente, aprendizaje mediante observación, asistencia y práctica constante, y exposición continua a una amplia variedad de enfermedades y casos clínicos. Y como les mencionaba, lo más importante del cirujano es que con el tiempo vaya agarrando esa autonomía para poder tomar decisiones, ¿no? Anteriormente el cirujano decía, ¿saben qué? Tienen que hacer este procedimiento de esta manera porque yo así lo aprendí. Ahora lo indicado es que el cirujano te diga, este procedimiento se hace de esta manera porque la evidencia marca que tiene que hacerse así y estas son las complicaciones y este es el beneficio de este procedimiento. Tiene que ser de esa manera ahora cómo se explica cada procedimiento. Anteriormente había un modelo, que es un modelo aprendiz-tutor. El cirujano se encargaba prácticamente de todo lo que era el médico, si había que meterlo a cirugía, si no había que meterlo a cirugía. Entonces, basado en observación y repetición, el cirujano primero, obviamente, que observa, posteriormente de observar, ayuda, posteriormente de ayudar, hace procedimientos con supervisión y posteriormente hay una autonomía, ¿no? Ya lo sueltan y empieza a tomar decisiones. Y un programa estructurado ya ofrece adiestramiento formal, tiene procesos sistemáticos, no evalúa totalmente el tutor, sino que hay un proceso total para la evaluación. De hecho, se mencionaba mucho el libro que los cirujanos eran evaluados directamente por lo que conocían, por los exámenes, pero realmente tiene que haber otro tipo de evaluación, porque directamente el conocimiento teórico no va a definir si el cirujano va a ser bueno va a ser habilidoso en lo que es las habilidades para la cirugía o no lo va a hacer. La teoría no define al cirujano, así como tampoco lo que es el procedimiento va a decidir también, no define al cirujano. Las actitudes del cirujano, primero que nada, conocimiento. El cirujano tiene que tener conocimiento de anatomía, fisiología, fisiopatología, tiene que tener también destrezas manuales, habilidades técnicas, motoras, que la única manera de hacerlo es precisamente en la práctica. No es que un cirujano va a tener manos habilidosas y eso es parte pero las manos habilidosas se entrenan y se practican. Tiene que tener una habilidad visuoespacial, que esa es la parte que sí se encontró diferencia en la mejoría, en cómo está con cirujanos. Si tiene estabilidad visuoespacial, es mejor, va a predecir un cirujano de la perfección de la no perfección. El cirujano tiene que tener personalidad, características psicológicas, tiene que tener estabilidad emocional, tiene que saber manejar el estrés. Son cualidades que debe tener un cirujano. El conocimiento médico, decía el artículo, que es necesario, pero no es suficiente, ¿no? No hay correlación directamente entre si el cirujano saca buenas notas, así va a ser habilidoso en la cirugía. Es fundamental como una base de la práctica médica, pero por sí solo no predice las habilidades técnicas ni el éxito en el quirófano. Las destrezas manuales tampoco, ¿no? Las destrezas manuales mito contra realidad científica. En ocasiones inclusive hasta han llegado a ser contradictorias, pues los cirujanos experimentados y reconocidos han obtenido menores índices de destreza motoras que los aprendices y aspirantes. Esto pasa muchas veces, pero realmente no se ha encontrado que el cirujano que tiene mayor capacidad de destreza manual va a ser mejor que uno, por ejemplo, que tiene mejor teoría. O sea, es algo contradictorio. Lo que sí se ha encontrado en la diferencia es la habilidad visoespacial.
El cirujano tiene que saber no solamente ver en 2D, por ejemplo, cuando hacen una laparoscopía, lo que ve el cirujano es bidimensional, pero él tiene que pensar tridimensionalmente, tiene que ver planos, tiene que conocer la anatomía, la estructura, saber si yo hago esa inclinación, qué arteria se encuentra abajo de ese órgano. Entonces el cirujano tiene que poder tener estabilidad y esa es la diferencia que hace realmente de un cirujano exitoso de uno que no lo es. Bueno, la personalidad del cirujano, ¿no? No solamente, no habla mucho de orgullo, ¿no? De no saber reconocer los errores, sino todo lo contrario. El cirujano tiene que saber tomar decisiones, tiene que saber resistir el estrés en caso de que haya una complicación, no es solamente para ver la habilidad que el cirujano tiene para poder manejarla, ¿no? Sino que también cómo se comunica con el equipo. El cirujano tiene que reconocer, no por orgullo, reconocer y por el bien del paciente que hasta dónde están sus límites. ¿Saben qué? Necesito ayuda en esto y saber comunicarlo, ¿no? Y poder resolver ese problema. Obviamente empatía, disciplina. Cuando se pregunta sobre cuál era la característica más importante que debiese tener el cirujano el principio de la educación del residente, era directamente reconocer las capacidades, ¿no? Saber hasta qué límite puedo llevar a cabo el procedimiento o hasta dónde reconocer que ya no puedo más y que necesito ayuda de un residente con mayor jerarquía o de un adscrito. El aprendizaje de cirugía viene por 3 etapas. Primero, la cognitiva, que es precisamente el aprender el proceso del procedimiento, ¿no? Paso a paso de qué se va a llevar a cabo para llevar a cabo el procedimiento. La adquisición ya es de ahí la repetición continua del procedimiento, con vigilancia, con supervisión. Y posteriormente la autonomía. Ya es ahí donde el cirujano empieza a operar él solo, directamente tomar decisiones y llevar a cabo, no solamente operar, sino también saber las complicaciones y el tratamiento de esas complicaciones. Aquí, como les decía, las etapas del aprendizaje quirúrgico es la etapa cognitiva, la adquisición de destrezas y la autonomía quirúrgica. Bueno, en conclusión, la cirugía, el cirujano tiene que tener no solamente es una ciencia, sino también es un arte, es una vocación. Ciencia, ¿por qué? Porque necesita evidencia, necesita conocimiento, ¿cierto? Arte porque se necesita juicio y necesita adaptación. También vocación porque necesita también resolución de problemas y poder comunicar al paciente, ¿no? Y tanto en la clínica nosotros tenemos que aprender a razonar para poder dar mejores diagnósticos y y poder tener una comunicación adecuada con los pacientes. Entonces, el éxito quirúrgico depende del conocimiento, las habilidades y la personalidad. Por eso nuestra formación debe ser gradual, supervisada y evaluada por los resultados. Es indispensable para nosotros. De todo, gracias.